el ex senador del Distrito Nacional, ex miembro del Comité Político y ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, José Tomás Pérez, afirmó en una reciente entrevista que dio al periódico El Panorama que fue un gravísimo error dejar marchar o dejar partir al expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Dice José Tomás Pérez que en reuniones donde se discutió la posible expulsión o salida de Leonel Fernández, se dieron debates donde una parte estaba a favor de la partida de Leonel Fernández y otra parte de que se quedara en el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros nos preguntamos y les preguntamos al ex secretario general y ex miembro del Comité Político, José Tomás Pérez, cuáles fueron en ese momento los miembros del Comité Político que se negaron a que Leonel saliera del PLD y cuáles fueron los que votaron a favor de la partida de Leonel Fernández. Sabemos que el anillo palaciego, el cual circundaba a Danilo Medina, les hizo mucho daño a lo que fue la obra maestra del profesor Juan Bosch. José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, Marchena, entre otros, fueron los que envolvieron al expresidente de la República, Danilo Medina, para que permitiera, así como él se sumó, a que Leonel se fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Una partida que fue provocada en el 2019 producto de la convención amañada donde se impuso a Gonzalo Castillo en contra de Leonel Fernández. Era un secreto a voces que Leonel Fernández llevaba la delantera en lo que fue la convención interna para elegir su candidato. Lamentablemente, el anillo palaciego que representaba a Danilo Medina pensó que sin Leonel era posible una victoria. Se equivocaron, porque Leonel era en ese momento el líder máximo del Partido de la Liberación Dominicana. No lo entendieron, se endiosaron. Es por ello que están recogiendo lo que sembraron. Una familia presidencial desacreditada, muchos dirigentes y funcionarios del PLD desacreditados, producto de la permisividad del expresidente Danilo Medina en el manejo de los fondos públicos. El pueblo está pagando en carne propia el error político que cometió Danilo Medina y ese anillo palaciego con permitir que Leonel saliera del PLD. La historia hubiese sido otra y el país estuviera transitando por un camino de progreso, de desarrollo y de bienestar. Sin embargo, ante la salida del PLD y la llegada al poder del Partido Revolucionario Moderno, hemos retrocedido. Más inseguridad, más apagones, más alto costo en los productos de primera necesidad, en los servicios ni se diga, y combustible por las nubes. Eso se los debemos
a Danilo Medina y al anillo palaciego que provocó la salida de su máximo líder en ese momento, el expresidente de la República, Leonel Fernández. José Tomás Pérez se queja amargamente de que en ningún momento se debió permitir que Leonel saliera del PLD. Pero, lamentablemente, quienes dirigieron el país del 2012 al 2020 se endiosaron, le hicieron bastante daño a Leonel Fernández. A este Leonel Fernández, que fue el primer líder y dirigente de llegar al poder con la obra maestra fundada por el profesor Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana. Es tarde para ablandar habichuela. Los hechos están ahí. Tenemos un PLD disminuido, producto de la salida del poder ante la división que se produjo en el 2019. Leonel dejó en el 2012 un PLD unificado, un PLD en el poder y un PLD con diputados, senadores, síndicos a granel, o sea, un PLD totalmente unificado y con la mayoría de los poderes. 8 años después, en el 2020, Danilo y el anillo palaciego dejan al PLD dividido, fuera del país, y apenas sacó en el 2024 del recién proceso electoral pasado apenas con un 10%. Como ustedes pueden ver, después de la salida de Leonel, en menos de 6 años, el PLD ha dejado de ser lo que fue, una gigantesca fuerza política electoral, para convertirse en un partido que es posible que, si no se ponen las pilas, pasen a ser un partido minoritario en el 2028. Danilo se ha empeñado en dirigir ese partido y es el presidente del mismo. No lo ha dejado ser. En medio de conflictos y confrontaciones, ha expulsado a muchos dirigentes y otros han tenido que retirarse, porque se dice que Danilo es el dueño de ese colmado. A pesar de los 8 años de gobiernos buenos que hizo Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana, la situación por la cual atraviesa esa entidad política es crítica, porque no han sabido ponerse de acuerdo. Y Danilo se ha empeñado en ser ley, batuta y constitución en esa entidad política. Tiene razón José Tomás Pérez. Se cometió un gravísimo error con permitir la partida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. Se le hizo mucho daño a Leonel después de la llegada de Danilo en el 2012 al poder. Leonel, que facilitó la escalera para que él llegara al Palacio Nacional, negándole el espacio a Margarita Cedeño de Fernández, que salía mejor en todas las encuestas. Sin embargo, por no permitir la división del PLD, Leonel dejó que fuera Danilo Medina el candidato del 2012 en contra de Margarita Cedeño de Fernández. Pero Danilo les pagó con una falsa moneda. Desde el poder
enlodaron y se la pusieron difícil a Leonel Fernández, así como violentaron los acuerdos del 2014-2015, donde Danilo se comprometía a no ser el candidato para el 2020 y facilitarle la repostulación en el 2016. Por eso se modificó la Constitución y había un acápite que decía transitorio que no podía ser el candidato del 2020. Se empeñó hasta lo último por tratar de modificar de nuevo la Constitución. No se les permitió. Y como él no pudo, impuso un candidato por encima de los precandidatos que estaban aspirando para el 2020 y que él mismo les dio el visto bueno, como fueron Carlos Amarante Baré, Domínguez Brito, Reinaldo Párez Pérez, Radamés Segura, entre otros. Danilo los engañó e impuso a Gonzalo Castillo, sin arraigo en el PLD ni en las bases de esa entidad política y sin formación política. Por eso, la contundente derrota que sufrió el PLD, representado por Gonzalo Castillo, bajo la imposición de Danilo Medina. Pero esos vientos trajeron esas tempestades, salieron del poder, un PLD dividido, fuera del poder y disminuido a su mínima expresión. Compartimos las declaraciones, las afirmaciones de José Tomás Pérez de que fue un gravísimo error del Partido de la Liberación Dominicana dejar partir al expresidente de la República, Leonel Fernández. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.